Continuando con la asignatura Diseño de redes locales, eh, en esta sesión vamos a dar inicio a la unidad 2, denominada Análisis de requerimiento. En las sesiones anteriores, siempre correspondiente al diseño de redes locales, abordamos la unidad 1, donde se establecían eh, los fundamentos de las redes informáticas. Eh, Dentro de esta primera unidad abordábamos eh, conceptos fundamentales encaminados pues a tener una mejor visión de el proceso que se desarrolla para lograr pues diseñar una red local. Dentro de esos conceptos que abordábamos, mencionábamos los componentes que conforman una red. Luego también abordamos la parte de los medios que se pueden utilizar a nivel eh, de la red, los medios que están disponibles y que se pueden utilizar para interconectar los diferentes componentes que conforman una red. Eh, También abordamos las características que debe cumplir una infraestructura de red para que sea pues una red escalable, que sea segura, que garantice eh, alta disponibilidad y que permita pues la calidad de servicio de acuerdo con los requerimientos de una red convergente. Entonces, continuando en ese proceso, para identificar todos los elementos que se requieren para poder realizar un diseño de red, en esta segunda unidad vamos a abordar lo que está relacionado con el análisis de requerimiento. En esta unidad pues vamos a abordar aspectos importantes y cómo poder pues identificar y describir cuáles son las organizaciones que están a cargo del desarrollo de normativas y estándares para poder desarrollar pues un proceso de diseño de red, que es pues lo fundamental para luego realizar un proceso de implementación. También vamos a abordar las fases en que generalmente se desarrolla un proceso de diseño de red, tomando en cuenta los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo pues ese diseño de red que se requiere para desarrollar pues una infraestructura de red acorde pues con las normativas y estándares de la industria que deben ser tomadas como mejores prácticas al momento pues de desarrollar una implementación de red. Entonces aquí vamos a ver todos los instrumentos necesarios para poder desarrollar pues un proceso de implementación de red. Entonces los objetivos de esta unidad, primero tenemos describir las características de las organizaciones encargadas de la estandarización, elaborar entrevistas directas con el propósito de recopilar información, elaborar guías de observación con el fin de recopilar o levantar datos técnicos de la red y comparar cada uno de estos instrumentos de recopilación de información a fin de indicar en qué casos se deben aplicar. Entonces, esta unidad pues está enfocada en que tengamos todas esas herramientas que se necesitan para poder desarrollar pues un diseño de red que luego pues pueda ser llevado eh, a la parte de la implementación. Generalmente cuando hablamos de la implementación de una red, podemos establecer que esta pues empieza por fases, existen fases. Podríamos decir que la primera fase puede ser la fase de recopilación de información. La segunda fase ya es cuando pues tenemos esa información, entonces procedemos a establecer un análisis de esa información
que hemos recopilado para luego pues poder plasmar un diseño de red. Entonces básicamente podríamos abarcarlo en tres fases y las dos últimas fases que ya serían ya teniendo pues una red implementada, que sería la fase 4 la de implementación, y la fase 5 pues ya la fase de prueba, de la entrega o prueba de ya una red implementada. Pero como en este aspecto solamente estamos abordando lo que tiene que ver con el diseño, entonces básicamente pues vamos a plantear tres fases en las que está enfocada el proceso del desarrollo de un diseño de red local. Entonces empezamos por las organizaciones de estandarización de lo que tiene que ver pues con cableado estructurado. Cuando hablamos de diseño de red, básicamente pues pensamos en lo que tiene que ver con eh, el cimiento sobre el que se establece una infraestructura de red, y eso es el cableado estructurado. Eh, para poder desarrollar pues un proyecto de cableado estructurado, entonces pues tenemos que hacer un diseño de red. Este diseño debe tomar en cuenta diferentes normativas y estándares. Entonces, en ese sentido, tenemos varias organizaciones que se encargan del desarrollo de estándares. Entonces, dentro de esas organizaciones tenemos la Asociación de Industrias Electrónicas, que por sus siglas en inglés se denomina EIA o Electronic Industries Alliance. Ese es TIA. También tenemos a la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, TIA por sus siglas en inglés también. Entonces, estas dos, digamos, asociaciones u organizaciones tienen asociaciones de comercio que desarrollan y publican juntas una serie de estándares que abarcan todo lo que se refiere pues al cableado estructurado para voz y datos. Y su enfoque principal pues en la parte de Estados Unidos, pero pues tiene un amplio uso, y ya que conforman pues un sinnúmero de mejores prácticas o recomendaciones para todo lo que tiene que ver con los procesos de cableado estructurado. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a ver nosotros que generalmente la mayoría de empresas que se dedican a todo lo que tiene que ser con implementaciones de red, implementaciones de centro de datos, generalmente pues toman las recomendaciones denominadas TIA e IA para lo que tiene que ver pues con el diseño, con lo que tiene que ver con la implementación de infraestructuras de cableado estructurado y centros de datos. Entonces, son industrias realmente de la parte de Norteamérica, ¿verdad? Pero que también, pues, eh, es de uso amplio, principalmente, pues, en toda la parte de América Latina. Luego también tenemos a ISO, o lo que se denomina Organización Internacional de Normalización o de Estandarización, y también tenemos al IEC, que es la Comisión Electrónica Internacional. Entonces, ambas organizaciones forman el sistema especializado para la normalización mundial. En este caso, la ISO pues tiene, podemos decir, un ámbito más amplio de lo que tiene TIA e IA, porque son entidades que digamos que son todas las normalizaciones o los estándares que estas dos entidades desarrollan son de uso mundial, no solamente pues en un área geográfica de la Tierra, sino que todo lo que ellas publican generalmente pues son tomadas en cuenta como referencia por todo lo que tiene que ver pues con la parte pues informática. Entonces juntas tenemos lo que son las normas y estándares
ISO IEC, que más adelante pues vamos a hablar un poco de ella, pero principalmente nosotros no nos vamos a enfocar en la planificación de un diseño de red basado en los estándares ISO IEC, sino que nos vamos a enfocar en los estándares que desarrolla pues TIA e IA. Entonces en esa nos vamos a basar para todo lo que tiene que ver con el desarrollo y diseño de infraestructuras de cableado estructurado, que es lo que vamos a abordar en la unidad 3. Entonces, básicamente, estas dos estándares son pues las que tienen pues un mayor alcance para el desarrollo de infraestructuras de cable estructurado. Luego, más adelante, vamos a ver que también existen otras organizaciones de estándares que también se pueden tomar como referencia y es las normativas, que más adelante aquí las menciono, que son pues las desarrolladas por la norma europea, que es la EN 50173, y la norma en versión española, que es la UNEN 50173, ¿verdad? Entonces, básicamente, para nuestro alcance, podemos tomar como referencia estas dos normativas. Entonces, básicamente, todo lo que la ISO desarrolla está compatibilizado con las normas TIA e IA, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, a nivel de categorías de cableado UTP, el cableado UTP, pues hemos visto que tiene categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, 5E, categoría 6, categoría 7. Entonces, de igual manera, en la norma ISO también existe un equivalente para todas y cada una de esas categorías a nivel de el medio UTP. Y de igual manera, pues para existe compatibilidad con los componentes bajo los que se desarrolla eh, una infraestructura de cable estructurado, que más adelante lo vamos a ver en el transcurso de la tercera unidad. Entonces, ¿por qué es importante basarnos en estándares? Si vamos a desarrollar una infraestructura de red, entonces, ¿cuál es el beneficio que podemos alcanzar desarrollando pues esa infraestructura de red basado en un estándar? Entonces, se han diseñado con el objetivo de proporcionar las siguientes utilidades y funciones. Un sistema de cableado genérico de comunicaciones para edificios comerciales. Medios, topologías, puntos de terminación y conexiones, así como administración bien definido. Entonces, los estándares no solamente te dicen cuáles son las recomendaciones bajo las que se deben desarrollar cada uno de los componentes de una infraestructura de red, sino que también va más allá, hasta la parte de la gestión o la administración de una red, ¿verdad? Eh, entonces, parte fundamental de establecer una red es que podamos tener una gestión que resulte pues más fácil para los técnicos, los especialistas que administran pues las infraestructuras de redes. Entonces, en esos aspectos, pues los estándares te establecen cada una de las recomendaciones que deben ser tomadas como mejores prácticas para poder desarrollar pues una infraestructura de red. Un soporte para entornos multiproveedores y multiprotocolos. Entonces, cuando pensamos en desarrollar una infraestructura de red, entonces no la estamos limitando a que solamente se pueda conectar un proveedor X, sino que pueda ser eh, como, como punto de interconexión para múltiples proveedores y que sobre esa infraestructura pues operen múltiples protocolos que son pues en este caso puede ser pues
para una red que sea convergente, una red que sirva para la transmisión de datos, una red que sirva para las comunicaciones de voz sobre IP, una red que sirva o que sea de utilidad o que funcione de manera óptima para una red eh, de videoconferencia. Entonces, los estándares eh, traen consigo todos esos beneficios. Cuando nosotros aplicamos estándares o cumplimos estándares en las implementaciones de redes, entonces vamos a estar seguros de que la infraestructura de red va a funcionar de una manera óptima. Y además también provee instrucciones para el diseño de productos de comunicaciones para empresas comerciales. Entonces aquí vamos a ver algunos estándares que son aplicables a las industrias, estándares que están enfocados pues en la parte de las telecomunicaciones. En esta parte pues vamos a ver lo que desarrolla eh, ANSI, TIA e IA, pero no nos vamos a extender en este sentido, solamente los vamos a mencionar aquí de forma general. En la unidad 3 vamos a ir al detalle de estas normativas que vamos a mencionar en esta parte. Entonces, en el caso de TIA e IA, pueden desarrollar estándares enfocados en tipos de redes que pueden ser pues para usos diferentes o para implementarse eh, en infraestructuras de edificios diferentes. Por ejemplo, tenemos los estándares comunes. Por ejemplo, tenemos el ANSI TIA 568C que establece pues un tipo genérico de interconexiones, todo lo que tiene que ver pues con medios. Y luego tenemos el TIA 569 que tiene que ver pues con lo que se refiere a los espacios, por ejemplo, y aborda otros aspectos como cuál es el tamaño recomendado para un cuarto de cableado, cuántos cuartos de cableado deben haber en un área determinada, eh, cuáles son las condiciones ambientales y de seguridad sobre que deben contar con en esos lugares especiales. Entonces todo eso lo establecen pues estas normativas, ¿verdad? Luego tenemos la 606, que es la que tiene que ver con la parte de la gestión o la administración de la red. Y en ese punto, pues la normativa establece que cuando se va a crear o a implementar una red, pues esta debe tener una documentación sólida que permita pues una gestión, una mejor gestión por parte de los administradores de la red. Entonces ahí tenemos la 606. Luego tenemos la 607 que tiene que ver con todo lo que se refiere a la parte de seguridad en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte eléctrica, las conexiones a tierra, cómo se debe diseñar una conexión a tierra. Entonces, todos esos aspectos lo aborda la 607, la norma 607. Y luego existen otras normas complementarias como la 758A y la 862, ¿verdad? Que son otros tipos de normativas. Entonces, generalmente nosotros que vamos a trabajar para el diseño de redes en infraestructura o edificaciones comerciales, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar prácticamente en hacer énfasis en cada una de estos estándares que son desarrollados por TIA e IA. Entonces vamos a trabajar básicamente con la 568, con la 569, con la 606 y con la 607. Esas normativas son las que vamos a ir desarrollando o vamos a ir al punto de cada uno de los elementos que se necesitan en un proceso de diseño, ¿verdad? Entonces,
qué tipo de medios son los que se recomienda para cableado horizontal, para cableado vertical. Entonces eso lo establece la 568. Ahora, ¿de qué tamaño deben ser los centros de datos, los cuartos de telecomunicaciones, las salas de equipo? Y cuáles son las condiciones de seguridad, cuáles son las condiciones ambientales que debe tener el cuarto de telecomunicaciones o el centro de datos o la sala de equipo. Entonces eso lo establece la 569. Eh, ¿Cuál es la documentación que se requiere para una gestión eficiente de una infraestructura de red? Entonces eso lo aborda la 606. Y pues todo lo que tiene que ver con las conexiones a tierra, entonces eso pues lo regula la 607. Entonces esos aspectos son los que nosotros vamos a ir más al detalle en la unidad 3. Y vamos a ver que estas pues lo hacen pues de manera específica. Cada elemento pues lo describen de tal manera que eso garantice de que una infraestructura de red pueda funcionar de manera óptima, pueda ser una red segura, pueda garantizar la seguridad de los dispositivos que vamos a implementar dentro de una infraestructura de red. Entonces, vamos a trabajar con esa parte. Eh, También estas normativas abordan infraestructuras de red a implementarse en otras locaciones o en otros tipos de entornos que no son los entornos empresariales. Entonces, los estándares que nosotros vamos a analizar están enfocados en el desarrollo de una infraestructura de red en un edificio empresarial, la creación de una red para una empresa. Pero también pueden haber redes en edificios residenciales. Entonces, en esta parte, pues no es lo mismo construir una red para una empresa que construirla para un hogar. Entonces, en ese aspecto, los estándares de instalación, entonces pueden variar un poco en otros aspectos. Por ejemplo, si es también para un edificio industrial, también entonces va a haber otro tipo de variación. Porque si voy a instalar una red en una industria, en una empresa industrial donde existen, no sé, cables de alta tensión, donde existen motores eléctricos de gran consumo de voltaje. Entonces ahí se tienen que tomar en cuenta otras medidas de seguridad. En cuanto, por ejemplo, a los medios, que es lo que vemos aquí. Entonces, el ANSI TIA 568 aborda la parte de los medios, que es esta parte, y la 569 que es la que aborda los espacios para una red en un edificio comercial, pero para una industria, entonces ahí cambia la normativa, porque los medios suelen ser diferentes. No es lo mismo un cable UTP que se instala en un edificio comercial a un cable UTP que yo voy a necesitar para instalar en un edificio industrial. Entonces en esa parte pues allí cambia ese aspecto, ¿verdad? Por eso vemos que existe pues otra normativa que es la que aborda ese tipo de modificaciones, que sería prácticamente pues en ese aspecto en lo que hay un poco más de variación entre lo que son los estándares para edificios comerciales y los estándares para edificios industriales. También hay otros aspectos que se pueden considerar, por ejemplo, en el caso de que tengamos data center o centros de datos. Generalmente no todo el mundo pues necesita tener eh, un data center como tal, porque antes teníamos pues lo que es la sala de equipo y el cuarto de telecomunicaciones. Pero a raíz de que hay grandes volúmenes de datos,
que hay alojamiento de servicios por las empresas, entonces se desarrollan lo que son los data centers o los centros de datos. Entonces, para la parte de data center tenemos pues lo que es la norma ANSI TIA 942, ¿verdad? Que es la que está enfocada. Entonces, en nuestro caso también vamos a abordar esta parte en la tercera unidad, lo relacionado pues a los aspectos en general que aborda ANSI TIA 942 para la parte de eh, data center. Y también aquí pues se menciona, por ejemplo, el ANSI TIA 570B, que es la que se enfoca en la parte de edificios residenciales, ¿verdad? En esta parte pues nosotros no vamos a tener ese alcance de abordar este aspecto, pero es importante que lo conozcan para que sepan pues que existen otras normativas que están enfocadas en otros tipos de edificaciones, que es diferente pues a un edificio comercial. Entonces, para edificios comerciales, generalmente, pues, con respecto a medio, tenemos la 568. ¿Verdad? Y luego, pues, en el caso de los edificios industriales, aquí podemos ver que existen, pues, estas normativas que están enfocadas en, por ejemplo, a 568 para lo que tiene que ver con eh, el cable par trenzado, balanceado. Entonces aquí hay una normativa que se encarga pues de este aspecto que tiene que ver pues con la estructura del cable, el grosor del cable, la protección que debe tener para interferencias externas, protección que puede ser también para intemperie, porque generalmente en una industria puede ser que los cables necesiten llevarse a través de, no sé, una bodega, a través de lugares donde hay mucho ruido. Entonces allí pues el cableado tiene que tener pues otro tipo de construcción. Y también pues existe una normativa también para lo que tiene que ver con el cableado de fibra óptica para la parte pues industrial, ¿verdad? Entonces vemos que hay pues connotaciones diferentes en los medios que se pueden utilizar para una red en un edificio comercial, para una red en un edificio industrial y una red pues en un edificio residencial, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos, pues también pueden abarcar los tipos de equipos. Los equipos que se instalan en una red de un edificio comercial generalmente son diferentes a los que se pueden instalar en un edificio industrial. Entonces, para entornos industriales podemos ver que hay pues áreas industriales, rutas y espacios de telecomunicaciones, lo que es el fire stopping, cableado de backbone y horizontal, áreas de trabajo, tierras de telecomunicaciones, requisitos de rendimiento del cableado industrial. Entonces hay otras consideraciones pues que se toman en cuenta en una red industrial. En nuestro caso pues vamos a estar enfocados más en la parte de lo que son los edificios comerciales. Bien, y como mencionábamos, pues tía ella, su ámbito es pues en la parte de Norteamérica o de Estados Unidos, pero pues tienen pues su aplicación en la parte de América Latina, o sea, son muy implementadas, ¿verdad? A la par de que existen normas ANSI, TIA e IA, también existen normas ISO y EC para la parte de cableado estructurado. Entonces ya vimos aquí que en TIA e IA tenemos la 568. El equivalente de la 568 en la ISO y EC es la 11801. Recordemos que ISO pues es digamos que una organización de estandarización a nivel mundial
y no solamente desarrolla estándares para la parte de cableado estructurado. ISO pues se encarga de desarrollar estándares en múltiples aspectos de los que se utilizan. Existen normativas ISO para diferentes cosas, pero la unión de ISO y IEC está enfocada pues prácticamente en lo que tiene que ver con el cableado estructurado en este caso, pero existen otros tipos de normativas que son muy ampliamente reconocidas en la parte de industrias de TI, como las normativas 27001, la 27002, que están enfocadas pues en la parte de la gestión de un sistema de seguridad de información. Entonces, esas normativas y son certificables. Uno puede certificarse como un implementador líder, se puede en la ISO 27001, se puede certificar como como auditor líder de esta normativa y también, por ejemplo, los data centers se pueden certificar usando la normativa ISO 27001 si cumplen todos los requerimientos que establece esta normativa, ¿verdad? También la TIA 941 también es certificable, ¿verdad? O sea que un centro de datos puede ser certificable por esta normativa, cuando cumple pues todas las recomendaciones de seguridad que ellos establecen. Entonces la ISO IEC 11801 es de ámbito internacional y clasifica enlaces permanentes en clase. Para los componentes individuales se basa pues en la norma TIA e IA. Entonces básicamente podemos ver que la ISO IEC toma como referencia todas las publicaciones de TIA e IA para desarrollar pues sus propios estándares. Entonces, esta normativa establece los requisitos fundamentales para los parámetros de transmisión de los cableados estructurados, sus componentes y para la topología de la capa física de las redes. Cumplir con esta normativa es una exigencia y a la vez la garantía de funcionalidad de todos los protocolos de transmisión establecidos para las tecnologías de la información. Entonces, en eso radica la importancia del uso de una normativa. Cuando nosotros hacemos cumplir el uso de una normativa, lo que estamos es estableciendo la garantía de funcionalidad de todos los protocolos de transmisión establecidos para las tecnologías de la información. Y además, pues que eso facilita los procesos de administración. Si cada uno de nosotros desarrollara una infraestructura de red de manera antojadiza, como a cada quien le convenga, entonces, ¿qué pasaría cuando nosotros dejemos de administrar esa infraestructura de red y lleguen nuevos técnicos a hacer su gestión de red? Entonces, pues se les complicaría el trabajo enormemente porque tendrían que adivinar qué fue lo que hizo cada uno de los que han estado gestionando la infraestructura de red. Entonces, por eso no conviene que las infraestructuras de redes se desarrollen pues con lo que cada uno piensa, sino que se hagan mediante las recomendaciones de organizaciones que están enfocadas pues en el desarrollo de estándares. De tal manera que si alguien conoce las normativas TIA e IA, entonces pues sabe cómo está construida una red, qué componentes debe tener una red, qué es un cuarto de telecomunicaciones, cómo debe estar diseñado un cuarto de telecomunicaciones. Entonces todos esos aspectos eh, son realmente regulados. Entonces la ISO IS 11801 del 2017 está compuesta por una serie de 7 partes o 7 normas. Entonces tenemos la parte uno que establece pues los requisitos generales de la red. La parte 2 tiene que ver pues con los locales de oficina.
la parte 3 con la parte de industria, la parte 4 con edificios residenciales. Entonces, si se fijan, hay pues componentes diferentes o partes diferentes para abordar pues esos aspectos en los que puede haber una variación enorme en la implementación de cableado estructurado. ¿Por qué una parte para industria y una parte para edificios residenciales? Pues obviamente por los tipos de elementos que vamos a utilizar en una red industrial y en una red de edificios residenciales. Y la parte 5 pues está enfocada en lo que tiene que ver con centros de datos. Y esta pues es lo que nosotros sería el equivalente de la TIA 942 que mencionábamos anteriormente, que es la que está enfocada en lo que tiene que ver pues con data center, la 942. Ese sería el equivalente. Y la parte 6 pues tiene que ver con los servicios de distribución y en esta pues se enfoca en lo que tiene que ver con toda la documentación que permita una mejor gestión de la infraestructura de red. Entonces, en el caso de las dos normativas, TIA e IA, y la ISO IS 11801, coinciden bastante en la clasificación de las diversas categorías de cableado estructurado, por ejemplo, que es pues lo más identificable, ¿verdad? Pero en general todos los aspectos que se describen en TIA e IA también lo podemos igualar con la 11801, que es pues el estándar de IOC, de la ISO, perdón, y para la parte de cableado estructurado. No sé si tiene alguna pregunta ahí, Vladimir, algo que quiera saber o consultar. Está bien, aunque le oigo muy bajito, bajito. Ah, ya. Bien, luego tenemos la norma europea, que es la N 50173, y la versión española, que es la UNE-EN. Esta se basa pues en la norma ISO 11801. O sea que realmente estas normativas que se utilizan pues en la parte europea, entonces pues básicamente están derivadas de la ISO 11801. Entonces, cuando se diseña un cableado, es conveniente cumplir con las normativas simultáneamente, instalando componentes según su categoría y certificando los enlaces realizados según su clase, ya que de esta forma se asegura una máxima compatibilidad con todos los fabricantes y sistemas. Hay que tener en cuenta que por un lado una mala instalación realizada con buenos componentes quizá no pueda certificarse y por otro lado es más fácil asegurar la calidad de una instalación utilizando componentes certificables. Entonces, algunas de estas normativas son certificables, o sea que te pueden dar un documento si al aplicar a una normativa eh, pasa todas las pruebas de rigor que establece la normativa, entonces te pueden dar un documento y decirte este es un centro de datos certificable, por ejemplo, ¿verdad? E incluso pues para la parte de lo que tiene que ver con el medio o la capa física, que es lo que nosotros vamos a abordar, en la unidad 3 también vamos a valorar todas las pruebas de rigor que la normativa establece para indicar que un cableado es certificable. Las empresas que se dedican a la implementación de cableado estructurado eh, cuentan con equipos de certificación de cableado. Eh, y es a veces una de las exigencias que las empresas que contratan empresas para implementarles un sistema de cableado estructurado le exigen. Entonces les dicen, yo quiero que me certifiques el cableado y me presentes las pruebas de que todo el cableado cumple con todas las pruebas o que pasa todas las pruebas
certificables que establecen estos equipos. Entonces hay unos equipos que se les llama Fluke. Estos Fluke pues pueden certificar cableado de fibra, cableado de cobre, y para cada uno de ellos pues hacen pruebas, ¿verdad? En el caso de los de fibra óptica, a veces se les conoce como TDR y estos también pues realizan pruebas de certificación y son también utilizables para medir pues qué tan óptimo es el medio, ¿verdad? Entonces esa es como una garantía de que al momento en que te entreguen una infraestructura de cableado estructurado, pues no vayas a tener problemas o después reclamarle a quien te lo hizo de que una conexión de red no funciona. No funciona porque se quedó mal hecha. Entonces, pero si hicieron todas las pruebas y uno verificó la documentación o constató de que al momento de la certificación del medio, que pasó todas las pruebas de rigor que establece eh, el proceso de certificación, entonces eso me garantiza de que el medio es óptimo y que no voy a tener problemas al momento de conectar los equipos en la red, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Y además, pues que voy a contar con la documentación para la gestión. Generalmente quienes implementan la red no son los dueños o no son los técnicos de la empresa, sino que son empresas subcontratadas. Entonces, por lo tanto, luego para que yo pueda administrar esa red, entonces tengo que tener documentación. Por ejemplo, para saber un punto de red que termina en una oficina tal, a dónde va conectado. Entonces, todos esos detalles deben quedar establecidos en la parte de la documentación y por eso es importante de que uno desarrolle pues infraestructuras de red que estén apegadas al uso de algún tipo de normativa. Y en este caso, pues las que tienen más amplio uso en la parte de América Latina, pues son las normas ANSI, TIA e IA. Bien. Entonces pasamos al proceso del análisis de una infraestructura de red. Estas recomendaciones son tomadas de la metodología de análisis de redes que establece ITIL. Entonces, lo primero que se debe considerar para realizar un análisis de una red es identificar el motivo por el cual fue definido. Esta metodología se implementan los siguientes pasos. Entonces, primero, para el análisis de requisitos se requiere identificar la actividad de la empresa y sus necesidades. Si vamos a, si alguien nos pide, por ejemplo, que le implementemos una red, entonces tenemos que saber cuál es la actividad comercial o a qué se dedica esa empresa. Porque no es lo mismo hacer una infraestructura de red para un banco, por ejemplo, que para una escuela, por ejemplo, o para una universidad. Entonces son requerimientos diferentes. Entonces el que va a desarrollar el proyecto de diseño de red, entonces tiene que ver esos aspectos, ¿verdad? Las necesidades van a depender de la actividad a la que se dedica la empresa. Entonces, luego, pues, tenemos que clasificar esas necesidades. La documentación de los recursos y pues el tráfico de información. Ahora ese es en la parte del análisis, ¿verdad? Ya para la parte del diseño de la red, entonces se va a requerir el punto 1, especificar la descripción de la solución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la solución? Entonces, en esta parte, pues tenemos que desarrollar diagramas lógicos de red, gestión de la capacidad, selección de dispositivos, por ejemplo, cuáles son los dispositivos que nosotros estamos recomendando. Si vamos a recomendar, por ejemplo, una UPS, cuáles son las características o las especificaciones técnicas de esa UPS. Si vamos a recomendar un switch, cuál va a ser ese switch,
qué cantidad de memoria RAM va a tener, qué cantidad de procesamiento, cuántos puertos, de qué velocidad deben ser, qué protocolos debe soportar, si debe ser gestionable, si es capa 3 o capa 2. Entonces ahí debemos hacer toda la descripción de esos detalles que son fundamentales para que sean considerados una vez que se implemente el diseño de red que nosotros estamos proponiendo. Seleccionar el tipo de topología, seleccionar pues el tipo de cableado de red que vamos a utilizar. En estos momentos pues las infraestructuras de redes que existen aquí pueden estar en cableado categoría 5E y cableado categoría 6. Entonces, ¿cuál es el tipo de cableado que nosotros vamos a recomendar y en base a qué vamos a establecer esas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, esa parte pues también. También lo que tiene que ver con los dominios de colisiones, las configuraciones de los routers, qué configuraciones vamos a requerir o qué protocolos vamos a requerir que se implementen dentro de las configuraciones de los routers. Y por último, pues la documentación. Toda la documentación de lo que nosotros estamos proponiendo, que es fundamental dentro pues, de un proceso de diseño de red. Y luego el punto 2, que es la generación de la propuesta. Entonces ya tenemos pues todos los requerimientos, entonces debemos hacer pues una propuesta, que esto sería ya pues como plasmar ese diseño en una documentación, ¿verdad? Y el punto 3 que es la administración de la red. Y ahí pues tiene que ver con la documentación de la red, la definición de los roles en la red, el manejo y control de incidencias también. Entonces a veces no todas las infraestructuras de redes tienen, una vez implementadas, pues tienen un equipo que esté a cargo del control de las incidencias. Generalmente las incidencias le llegan pues, no sé si hay uno de soporte técnico, le van a llegar todo lo que tiene que ver pues con los problemas de los equipos. Si hay fallas en un punto de red, pues le va a llegar a un técnico de red. Pero cuando ya existe una infraestructura de red con roles bien definidos o con áreas bien definidas, entonces en ese aspecto lo mejor es tener pues una mesa de ayuda. O sea, un equipo que esté gestionando los problemas que se produzcan en una red o las fallas. Entonces, este equipo pues lo que hace es intervenir como mediador entre los usuarios y los técnicos. Entonces, si hay un problema de red, entonces el que está a cargo de la incidencia o de la mesa de ayuda, entonces va a remitir cada uno de los, eh, las, los las solicitudes de resolución de problemas al área que le corresponde. Y en general, pues a veces estos equipos deben contar con alguna herramienta que le permita gestionar las incidencias. Entonces hay múltiples herramientas para resolver, para llevar pues un control de las incidencias y pueden tener pues diferentes categorías, si está abierta, si está en proceso, si ya fue solucionada, si está cerrada la incidencia, entonces existen pues diferentes aspectos y las infraestructuras, eso depende pues del nivel de madurez de la infraestructura de red a nivel de gestión de cómo estén desarrolladas. Algunas pues tal vez lo harán simplemente a través de notificaciones, a través de correo electrónico, ¿verdad? Pero algo otras pues puede ser que vayan un paso más adelante de esos aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que se busca para el diseño de una red? Bueno, incrementar los beneficios, obviamente. Probablemente si yo empiezo a detectar fallas o desconexiones o si no tengo una infraestructura de red, entonces pues obviamente los beneficios van a ser eh, grandes y los usuarios pues van a poder ver la diferencia entre la red anterior o la nueva red
o los cambios, pues si no existía ninguna red. Incrementar el mercado. Entonces, al tener una infraestructura de red eficiente que funciona de manera óptima, obviamente eso puede aperturar pues nuevos mercados, puede agilizar los procesos de atención al cliente. Entonces, los beneficios pueden ser constatados cuando una red pues funciona de manera óptima. Bueno, expandirse a nuevos mercados, incrementar avances competitivos sobre compañías del mismo mercado, reducir los costos, incrementar productividad de los empleados, ciclos más cortos de producción y desarrollo, ofrecer nuevos servicios al cliente, ofrecer mejor soporte a clientes, permitir acceso a la red, a componentes y claves, inversionistas, clientes, socios, proveedores. Construir relaciones y accesibilidad de información a nuevos niveles como una base para el modelo organizacional de la red. Evitar la interrupción del negocio causado por problemas de la seguridad de la red. Entonces todos estos aspectos se vuelven relevantes, ¿verdad? Y por eso es que las organizaciones optan por contar con infraestructuras de redes que funcionen de manera óptima, que garanticen eh, la seguridad de la información, que garanticen la disponibilidad de la información que se transmite a través de sus infraestructuras de redes. Entonces, para esto pueden invertir pues en la parte de lo que tiene que ver con la modernización pues de las tecnologías, ¿verdad? En vez de trabajar con equipos obsoletos que pueden degradar el funcionamiento de los usuarios, entonces el uso de una tecnología acorde y adecuada a las funciones que desarrollan los usuarios, entonces eso va pues a traer grandes mejoras. Principalmente pues en el caso de lo que tiene que ver con tecnología. Las tecnologías generalmente pueden quedar en desuso después de un tiempo o eh, pueden ser descontinuadas, se le denomina. Por ejemplo, en el caso de los equipos de telecomunicaciones, los fabricantes pues una vez que sacan un equipo, después de cierto tiempo, pues lo pueden descontinuar. Generalmente esta descontinuación de equipos puede llevar de 8 a 10 años. Por ejemplo, si yo compré un router ahorita, entonces pues tengo que saber cuál es el tiempo de vida de ese equipo y qué pasa si se me daña una pieza, si el proveedor o el fabricante me va a poder vender una pieza con la que yo pueda reparar ese equipo. Entonces en eso tienen que ver aspectos como fin de venta y fin de soporte de estos equipos, ¿verdad? Entonces cuando uno va a comprar un equipo, por ejemplo, entonces tiene que ver si ese equipo no está cercano al fin de venta o al fin de soporte. Porque imagínense, si yo compro un equipo ahorita, un catálisis, un switch catálisis de 48 puertos, pero el fin de venta es el año que viene, por decir algo, entonces, ¿qué pasa? Pues después de ese tiempo puede ser que ya solo me queden unos 3 años más de ese equipo. Y después de eso, si el equipo se me llegara a dañar, no puedo actualizarlo, no puedo repararlo. Entonces, por lo tanto, el tiempo de vida útil para ese equipo que yo lo tuve era 4 años, por decir algo. Entonces, todos esos aspectos uno los debe de tomar en cuenta al momento de la adquisición de los equipos. Si queremos pues que nuestras infraestructuras de redes traigan beneficios, los beneficios que mencionábamos en esta parte. Y reducir las telecomunicaciones y los costes de la red, incluyendo sobrecargas asociadas a las redes separadas de voz, datos y video. Entonces, si una organización tiene su propia red telefónica, su propia red de datos de manera independiente, entonces digamos que tiene un costo doble que está pagando. En cambio, con una tecnología, con una infraestructura de red moderna, con tecnología moderna, entonces le va a permitir tener una sola infraestructura de red y por lo tanto, pues
no va a requerir dos equipos que administren estas infraestructuras de red y por lo tanto eso le va a llegar a la reducción de los costos de, pues, del mantenimiento de las redes. Bien, entonces en esta parte vamos a empezar ya con lo que tiene que ver pues con ya el diseño, las fases en que se desarrolla un proceso de diseño. Pero eso pues lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Ahí vamos a quedar por hoy, ¿verdad? Entonces en la siguiente sesión vamos a continuar con ya la descripción, al menos de las diferentes fases en que se desarrolla pues un proyecto de cableado estructurado.